el Señor me dio una palabra. Y siempre le doy gracias al Señor porque a través de esos problemas, las realidades que todos nos chocan, porque esa es la mía y usted tiene la suya, de llegar a su casa y que quizás pasa que quiere que todo cambie, que sea todo transformado, que todo esté bien, que haya amor y paz, que podamos comer tranquilos en paz en la mesa. Y a veces no sucede en esas realidades, ¿no? Y yo le daba gracias a Dios porque en ese tiempo me dio una palabra a mi vida, el Señor me ministró y digo, o me quedo llorando en un rincón, o me levanto y hago de cuenta como si nada. Me puse las botas, salí a cocinar, serví el agua, porque no te queda otra. Y ahora dije, el año que viene voy a juntar y le voy a poner Tosca. Listo, en el nombre de Jesús ya está. Pero es una cuestión de actitud. Y a veces pasa que queremos transformar nuestra realidad. Y a veces pasa un tiempo y un proceso. No fue que ese mismo día lo pude solucionar. Después tuve que solucionarlo. Tuve un tiempo de juntar la plata, de ver quién me podía dar la tosca. Me acuerdo que entrábamos con un balde con los vecinos que me empezaron a ayudar para entrar a la tosca dentro de mi casa y apisonarla y yo le daba gracias a Dios porque lo pudimos hacer. Y hay mucha gente que mientras esa realidad a veces nos cuesta. Fue un proceso duro porque no fue la primera vez que se me inundó. De ahí hasta que yo conseguí la plata para poder tapar mi casa y para que no entre más agua, fue un proceso. Y en cada proceso el Señor me probaba. A ver si llorás o te levantás. A ver si te tirás en el piso a llorar o te levantás. Y ¿saben qué? Me levanté. Pero por la fortaleza del Señor que estuvo ahí sosteniéndome. Parece una pavada, hermano. Pero cuando usted está pasando un problema tan difícil que no encuentra solución, usted no sabe cuál es el método de escape. Y el proceso tarda. Pero al fin y al cabo la mano de Dios está y la mano de Dios es fiel y verdadera. Todo proceso pasa si estamos firmes en la presencia de Dios. Y yo quiero compartir una palabra, pero antes de eso no sé quién es, pero yo me quedé con ganas de adorar. Algunos quizás vinimos tarde. ¿Podemos poner una adoración? Ponemos de pie. Vamos a adorar al Señor. Yo no sé cómo vienen esta tarde. Yo sé cómo vine yo en mi corazón. No sé cómo viniste tu pensamiento, tu carga, tu mente. Pero en esta tarde quizás necesitas paz de Dios. En medio de la tormenta, en medio de la tribulación. Cuando mi vida no tenía esperanza, el Señor te dice que está en control de todo. ¿Quién como tú? Y todo pasa. Menos en su palabra. Sanándome la Todo cuesta. de mi alma. Y a veces se hace difícil. Cuando paro en el cielo dije, ¿quién como tú? Vamos todos. ¿Quién como tú? Que me pudo salvar cuando mi vida no tenía esperanza. ¿Quién como tú que me pudo salvar, sanándome la herida de mi alma? Gracias, Jesús. Oh, Vamos a adorarle con todo tu corazón. Entregarle tus cargas, tus pensamientos. amado de mi alma.
sus hijos lo adoran. Hasta que no quede más aliento en mí, hasta que vengas por mí, yo te serviré. Como cuando dice, ahora yo te amaré, yo por siempre te serviré, siempre te serviré, hasta que no quede más aliento en mí, hasta que vengas por mí, yo te serviré. Ahora yo te ¿Cuántos aman al Señor con todo su corazón? Gracias, Jesús de Nazaret, porque has cambiado y transformado nuestra vida. Gracias, Padre, porque cuando nos damos más, tú estás ahí para levantarnos, para renovar nuestra fuerza. Oh, gracias, Jesús, por tu amor, por tu fidelidad, Señor, porque no nos dejas, Señor. Gracias, gracias, gracias. ¿Cómo no amarte? ¿Cómo no entregarte nuestro corazón delante de tu presencia? Si es lo mejor que nos pasó en la vida. Es lo mejor que me pasó, Señor. Haberte conocido, Padre. Te amo, Señor. Porque tú en esta noche estás renovando las fuerzas de aquel que vino cansado, aquel que vino con su corazón en la mano, con preocupaciones, con dolores, con tristeza. Gracias, Jesús. Oh, gracias, Señor. Estás renovando ahora, Señor, tus corazones, Padre. Estás trayendo paz. Gracias, Jesús, en esta noche. Gracias, Señor. Te pido, Espíritu Santo, que seas tú, Señor, hablando, tomando el control, el dominio, llenando, Señor, Padre, con tus pensamientos en esta hora, rompiendo toda atadura, Señor, todo argumento del enemigo. Tú llevas todo pensamiento cautivo a tu obediencia, Padre. Declaro que esta palabra, que es viva y eficaz, Señor, va a entrar en cada uno, Señor, de los corazones, para cambiar, para transformar, Señor, para guiar, Señor, conforme a tu voluntad, Padre. Que hable, Señor, que comamos, Señor, palabra viva, palabra de vida, Señor, en esta tarde. Te damos gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén. Ahora sí le damos un fuerte aplauso al Señor. Gloria. Gloria a Dios. Puede tomar su asiento. Ahora sí, ya estamos mejor, desahogados, en nombre de Jesús. Le voy a pedir que haga su Biblia en Jeremías 29. Gloria a Dios. Hoy su tiempo. Jeremías 29. ¿Qué tiene Biblia? Gloria a Dios. Allá está tu campera, hija. Tu campera está ahí. Bueno, ahí. Tu campera. Tiene frío. Gloria a Dios. Está como fresquito, como que hace calor, pero como que hay vientito, ¿no? Como una rara sensación. Gloria a Dios. 29, 11. Y la leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para darnos el fin que esperáis.
Y entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo oiré. Así acople. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Hasta ahí la palabra del Señor. Amén, amén y amén. Damos un fuerte aplauso a la palabra. Gloria a Dios. El Señor hablaba a mi vida sobre los pensamientos que tiene el Señor para con nosotros y los pensamientos nuestros. Pensamiento es una capacidad mental que tenemos los seres humanos para formar ideas, resolver problemas, ¿no? Para tomar decisiones. Son esos pensamientos que nosotros logramos y manejamos en nuestra mente. Lo que somos, ¿no? Nos vamos definiendo a través de nuestro pensamiento. Y a veces, muchas veces, nuestro entorno, lo que está a nuestro alrededor, influye en esos pensamientos. Porque quizás nosotros tenemos un pensamiento, una idea, pero viene otro y pone su pensamiento y su idea. Y eso nos empieza a influenciar. Y nos va empezando a cambiar lo que teníamos pensado y empezamos a hacer otra cosa. A veces nuestros pensamientos están influenciados por las emociones. Si queremos, si no queremos, si sentimos, si no sentimos, ¿no? A veces nuestros pensamientos son positivos. Viste que hay gente que es positiva para todo. Siempre está feliz, siempre está positiva, y está la otra que le busca un problema a cada solución. Hay gente así, que es negativa. Entonces esos pensamientos son también los que van transformando nuestra mente y nos vamos transformando en las personas que queremos ser a través del pensamiento. Cuando nos influye el otro, cuando tenemos nuestras emociones, si somos muy positivos, si somos muy negativos. Y otro es la realidad que nos choca, también cambia nuestro pensamiento. Y a veces es la actitud que nosotros ponemos frente al problema o la situación, es lo que a veces cambia ese pensamiento con el cual veníamos. Y el Señor lo que quiere en esta noche es que podamos aprender lo que Él tiene preparado para nosotros. Aquí Jeremías, el profeta, le hablaba al pueblo de Babilonia que estaba cautivo en Babilonia por el rey, que iba a estar sometido y esclavizado por 70 años. En realidad, por haber hecho las cosas mal, Dios lo mandó cautivo a Babilonia. Fue por el Señor que fue para este lugar, ¿no? A Babilonia no a ser cautivos. Y le dijo y le dio una promesa, que en 70 años iban a ser liberados de esa esclavitud. No antes, no después. Entonces, el Señor, a través de los pensamientos, ¿no? Me imagino en ese momento donde uno está cautivo, donde se sentían lejos de su casa, lejos de Israel, lejos de sus costumbres, lejos de su familia algunos, y lejos de su hogar, y lejos de la presencia de Dios. Porque se habían equivocado, porque habían tomado malas decisiones, y volvieron de nuevo a la cautividad. Nuestros pensamientos son un campo de batalla interna. Nuestros pensamientos muchas veces nos juegan una mala pasada, y a veces esa lucha interna es como una guerra espiritual entre Dios y vos. Si no sabes si hacer lo que Dios quiere que hagas o hacer lo que vos estás pensando o lo que vos sentís internamente. Y muchas veces nuestras ideas, nuestros pensamientos se oponen a la voluntad de Dios. Y el Señor me hablaba a mí, así como lo decía al principio, la realidad nos choca. Y a veces nuestros pensamientos, las cosas que uno carga, cuando la realidad te choca, empieza como a controlar. Y empezás a ser quizás diferente a lo que venía haciendo. Empezás a cambiar. Ya te controla el enojo, la ira,
te controla la bronca, por las situaciones que no podés cambiar, empezás a actuar diferente. Ya no sos el mismo, ya no sos la misma. Porque uno cuando es niño tiene esa mentalidad de niño, de jugar, no tiene maldad, ¿no? Pero cuando uno empieza a crecer y su entorno empieza a influenciar y las amistades y las cosas que nos pasan, empezamos a cambiar esa mentalidad. Esa mentalidad de niños, sin malicia, empezamos a tener esa malicia, empezamos a ver que el otro tiene malicia. Empezamos a entender que el mundo que nos rodea también nos afecta y nos cambia. Y a veces revelamos lo que hay en nuestro interior y lo que somos. Nuestros pensamientos y actitudes revelan lo que hay adentro de nuestro corazón, revela lo que hay adentro de nuestra mente, de nuestro ser. Y a veces nos aleja demasiado de Dios. Los israelitas estaban lejos de su hogar, lejos de la presencia de Dios. Pero en Jeremías, en medio de esa circunstancia, en la misma situación que ellos, su actitud fue diferente. Él era enviado por Dios para hablar. O sea que tenía una comunión con Dios a pesar que estaba siendo cautivo. Los israelitas vivían quizás, cuando uno pasa situaciones así, en desánimo, en tristeza, en frustración, en dolor. Pero la actitud de Jeremías era diferente. Porque él sabía lo que Dios le había mandado a hacer. Estaba en la misma situación que los demás, pero con una diferencia. Tenía la presencia de Dios. No importa el lugar físico, porque Dios el Señor los mandó a que hagan en ese lugar casas, que habiten ahí hasta que la promesa de Él se cumpla y sean liberados. Mientras tanto tendría que haber paz. Y a veces el Señor en el medio de cualquier situación nos manda a que aprendamos a depender de Él. Y muchas veces en esas ocasiones nos sentimos lejos de Dios. Quizás hoy en la iglesia venimos y nos sentimos cerca, ¿no? Porque vamos a la iglesia y adoramos y estamos y buscamos, pero llegamos a nuestro hogar y nos sentimos lejos. Nos sentimos lejos de su presencia. Y en esa búsqueda de querer buscar del Señor, nos sentimos desanimados porque no lo logramos. Porque en nuestra casa no lo podemos lograr. Sí lo hacemos acá, pero no en nuestra casa. Y ahí empieza el problema. Que nos empezamos a desesperar. Empezamos a cometer errores. Empezamos a tener pensamientos de mal. ¿Por qué? Porque empezamos a desanimarnos, a no tener esperanza. Al final esto no va a cambiar, siempre es lo mismo, voy a la iglesia y esto es igual, ¿para qué voy a ir? Otro día más que voy, oro y lloro y no pasa nada. Sí, lloro acá, pero después llego a mi casa y pasa exactamente lo mismo, soy la misma persona, soy el mismo ser humano, con el mismo pensamiento. A veces pensamientos de que me quiero suicidar, pensamientos de no querer vivir más. El enemigo entra a nuestra mente a tirarnos dardos y dardos de que la circunstancia no va a cambiar, que seguís en el mismo problema y nada va a tener solución. Y una mente que no tiene paz es controlada por el enemigo. Una mente que no tiene paz tiene dudas, tiene incertidumbres. Una mente que no está en paz no puede dormir por las noches. Una mente que no tiene paz está en este lugar, pero su pensamiento está en otro lado. Cuando nosotros estamos en la presencia de Dios y queremos que Dios nos hable, es más, nuestro cuerpo físico está acá, pero nuestra mente está en otro lado. Están los problemas, está en que en la casa entró agua y hay que ir a sacarla, que se mojaron los muebles, que si sigue lloviendo y siempre lo mismo y va a seguir lloviendo y va a seguir el mismo problema una y otra vez, que la economía no avanza,
Todos que vamos a votar mañana también. Si vas a votar para que algo cambie. Y a veces no es cuestión del gobierno que viene solamente, sino de la actitud que vos tomes frente al problema. Y a veces esa realidad nos choca tan fuerte que hay caos. En nuestra mente hay un pensamiento de caos total. No hay paz. No puedes descansar. Tu mente está pensando todo el tiempo en lo mismo y en lo mismo y en lo mismo, y esto no va a cambiar, y yo sigo igual, y vengo a la iglesia, y es un caos, una incertidumbre, un dolor. Fíjate que te llamamos. Gracias, Jesús. Pensamientos donde invade la ansiedad. Hoy en día, como el enemigo no te puede tocar, muchas veces genera una ansiedad, ataques de pánico. ¿Por dónde entra? Por la mente. Tu cabeza es el arma que el enemigo usa para manipularte. Tus pensamientos, esas ideas, tu entorno, que vos decís, bueno, esto no me afecta, pero en definitiva te termina afectando. El gobierno que pase o el gobierno de turno te termina afectando, ¿sí o no? Porque vos pensás que ese gobernante es una porquería, tiene que venir alguien mejor. Cuando votaste el que votaste, otra porquería más, y así sucesivamente, ¿no? Y ese pensamiento usa el enemigo para perturbarte día y noche. Hoy en día el enemigo perturba hasta a los niños. No los deja dormir, los hace tener pesadillas. ¿Por qué? Porque es la única manera de atacarte y no encontrar una solución, porque vos vas a ir al médico y no vas a encontrar una solución rápida. Tu mente va a estar tan caótica, tan perturbada por pensamientos. ¿Cuántos pueden pensar libremente hoy? ¿Cuántos pueden elegir la ropa que se van a poner? ¿Cuántos pueden elegir la comida que van a hacer con los pocos recursos que tienen? Todos. ¿Cuántos están en sus capacidades mentales? Todos en este lugar. Y muchas veces el enemigo lo que quiere hacer es arrastrarte a ese caos para paralizarte, para que no puedas dormir, para perturbar tu futuro, para que empieces a tener ansiedad, a pensar en vivir en el pasado. Y todo viene por un pensamiento, una idea, un recuerdo, algo que te lastimó, algo que te dolió, algo que estaba en el pasado y vuelve al presente. Por un recuerdo, un pensamiento que se viene a instalar a tu vida. No tenés paz, no tenés descanso, tu mente piensa todo el tiempo y lo peor que hay, empezás a dudar, empezás a bajar los brazos, empezás a decir ¿por qué estoy? ¿Para qué vine a este mundo? ¿Por qué Dios justamente me eligió a mí? ¿Por qué Dios permite ciertas cosas en nuestra vida? Yo cuando era chica siempre le preguntaba a Dios ¿por qué? ¿Por qué mis papás se tuvieron que separar? ¿Por qué permitió, si es un Dios bueno? Porque ese es mi planteo, no sé usted, pero mi planteo era ese. ¿Por qué si es un Dios bueno, un Dios que ama, un Dios que... ¿Por qué permitió que mis papás se separaran? ¿Por qué permitió que mi mamá se quisiera suicidar? ¿Por qué permitió que mi mamá estuviera en un neuropsiquiátrico mientras a mí me criaban, iba de casa en casa? ¿Por qué lo permitió? Si no se supone que Dios me amaba, que era un Dios bueno. Y esos pensamientos empiezan a recobrar vida cuando sos chico y cuando sos grande se te instalan en un pensamiento verdadero. Que sentís ese dolor
de que nadie te quiere, que nadie te ama, que al final era toda una mentira, que ese Dios bueno, que de que me hablaban a mí no existe. ¿Por qué tengo que sufrir? ¿Yo qué hice y si yo me lo merecía? Porque son preguntas que nos hacemos todos internos. Y después crecemos y lo instalamos como un pensamiento, una idea en general. No sirvo, no puedo, no sé, nadie me quiere, al final vine para sufrir, porque todos pensamos que veníamos a sufrir, ¿no? Y cuando a mí me pasaban esas cosas, yo sentía que sí, realmente venía para sufrir. El enemigo te trae esta confusión y te atormenta con sutiles dardos en la mente, desde que sos pequeño hasta que creces. Cuando no tenés descanso, las circunstancias y no cambian, no encontrás solución. Y en esas preguntas dice que Israel fue desobediente, pero eso porque fueron cautivos por su desobediencia, ¿no? Por no escuchar a Dios. Pero aún así, Dios estuvo con ellos. Señor me mostraba a través de la palabra que Él tiene buenos pensamientos para nosotros, lo mejor para nuestras vidas. Pero a veces nosotros insistimos en esos pensamientos del pasado, en esa identidad del pasado, que sentía que yo no servía o sentía que nadie me quería. Y ya no era así. Dios me había dado una nueva identidad. Y ese pensamiento del pasado lo tengo que sacar. Y aún así, en medio de esas circunstancias, Dios estaba ahí. Aun cuando sí han sido desobedientes, aun cuando fueron cautivos por su desobediencia, aun cuando quizás creían que Dios no estaba ahí, Él estaba ahí. Y lo mandó a Jeremías para que sepan que Él estaba ahí en el medio de esas circunstancias. Yo quiero lo mejor para ustedes, pero también pongan de su parte. Yo tengo pensamientos de bien y no de mal. Ayer le decíamos a los chicos, vinieron pocos chicos ayer por la lluvia. Pero ¿cuántos sabemos lo que es bueno y lo que es malo? Todos, ¿no? Todos sabemos lo que está bien y lo que está mal, ¿o no? Y si sabes lo que está bien y lo que está mal, ¿por qué haces lo que está mal? A veces sabemos lo que está mal y nos cuesta despojarnos de eso y aprender a hacer lo que está bien. Y en Dios es exactamente lo mismo. Si sabemos que tenemos que buscar de Él, si sabemos que esos pensamientos que vienen a nuestra cabeza es para hacernos bajar los brazos, si esos pensamientos que nosotros mismos construimos con mentiras del enemigo nos hace bajar nuestro momento de fe, nuestra incertidumbre, empezamos como a descreer de este Jesús. Si sabemos que tenemos que creer, si sabemos que tenemos que entregar nuestros pensamientos, si sabemos que tenemos que rendirnos, ¿por qué no lo hacemos? Y para que eso suceda, tenemos que dejar que el Señor renueve nuestra mente. Renovaos nuestra mente. ¿Cómo? Llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia de Dios. Y eso está en Corintios, no me acuerdo si 1 o 2, pero 10:5 está en Corintios. No es algo que yo saqué de la galera. Yo en esta semana, yo me sentía seca. No sé si a usted le pasó. Pero buscar de la presencia de Dios, pero sentirse seco. Sentir que Dios no le hablaba, no había un susurro, algo, un soplo, algo. Y a veces nos sentimos lejos de Dios. Aun cuando no importa el nivel que estés, si sos danzora, si sos pastor, si sos ministro, no tiene que ver con eso.
Tiene que ver con nuestro corazón. Tiene que ver con nuestra mente. A veces el enemigo viene nuevamente a influenciarte, a quererte bajar, que bajes los brazos y que te diga que no servís y al final todo es una mentira. No estoy diciendo que yo lo creía, pero me sentía seca. Me sentía lejos de Dios. Y aún así permanecí. Congregaba, venía, buscaba, pero el jueves el Señor me mató. Porque Él me decía que Él estaba ahí. Aunque sintiera o no sintiera yo, Él estaba ahí. Que tengo que empezar a poner mis pensamientos cautivos a su obediencia. Tengo que empezar a poner mis pensamientos en sus manos, mi vida en sus manos. Porque muchas veces nos levantamos y ni siquiera le damos gracias a Dios por un día más de vida. Ni siquiera le damos gracias a Dios porque podemos pensar, razonar, saber que nos queremos poner. A veces no estamos razonando que es algo que el Señor nos regala, que nuestra mente hoy no esté confundida. Que tengan el poder para elegir. Y tenemos que despojarnos de todo lo que nos aparta de Dios, de todo aquello que nos aleja de Dios. A veces debemos morir a nuestros pensamientos. Debemos dejar que Dios entre en nuestra mente y haga su voluntad. Dice que a veces no estamos demasiado lejos para encontrarnos con Él y para que Él nos alcance con su gracia. ¿Qué quiere decir? Que Él murió en una cruz. Por esa sangre, por esa gracia, tenemos libre acceso a su presencia. Podemos entrar cuando queremos delante de Él, en su presencia. Rendirnos por completo. Lo podés hacer acá en la iglesia, lo podés hacer en tu casa. Y yo le decía, Señor, pero si yo estoy lejos de vos, hay algo que estoy haciendo mal. Si yo me siento que estoy lejos de vos porque hay algo que estoy haciendo mal. Y a veces no se trata de hacer las cosas bien o las cosas mal. Se trata de rendirnos por completo. De despojarnos de esos pensamientos y dejar que Dios entre y ponga sus pensamientos. Yo lo di todo en esa cruz. ¿Te pensás que yo no estoy? Yo lo di todo en esa cruz. ¿Te pensás que yo no te amo? Y ahí el Señor me hablaba de que a veces sentimos que Él no está y nos sentimos esclavizados. Esclavos del pecado, esclavos de nuestra mente, esclavos del espíritu. Hasta maldiciones generacionales sentimos que seguimos esclavizados. No, porque mi mamá era así, yo voy a ser así. Porque a mi papá le pasó, yo también voy a vivir lo mismo. Y el Señor murió en esa cruz para hacernos libres de toda esclavitud, de toda opresión del enemigo, de todo dardo del enemigo, que lo primero que ataca son las mentes. Hay espíritus de depresión caminando por los jóvenes, por los adolescentes, espíritus de frustración cuando algo no les sale, que están caminando la vida de nuestros jóvenes. Suicidio, jóvenes muy pequeños que piensan en quitarse la vida. Porque el enemigo los perturba de tal manera. Y jóvenes cristianos. No estamos hablando de alguien que está apartado solamente. Porque no empezamos a llenarnos de tal manera de la presencia de Dios que el Dios no puede gobernar. Y empieza a gobernar el enemigo. Tiene que empezar a orar por los jóvenes, por los preadolescentes. Estamos en un mundo donde el enemigo entra por el celular, por el TikTok y hace desastre. Y no digo que se lo saquemos al celular, porque a veces queremos poner mano dura cuando a veces no funciona.
con ellos en la presencia de Dios, cubramos sus pensamientos, que sea Dios quien los guíe, que puedan poner en práctica la palabra de Dios, que ustedes sean esa fuente de vida para que ellos sean transformados por la palabra. Cuando vos entiendas lo que Jesús quiere para tu vida, que quiere transformar esos pensamientos en pensamientos de bien, cuando vos empezás a entender el propósito que Dios tiene con tu vida, aún siendo joven, aún siendo hermoso, que vas a orar, vas a clamar, vas a buscar tanto de Dios, que Él oirá. ¿Cuántos quieren que Dios los oiga en esta noche? No sé por lo que vos viniste. Yo vine a que el Señor no aleje de mí su presencia jamás. Porque si hay algo que yo no puedo vivir ni concebir es estar en esta vida sin la presencia de Dios. Porque si la presencia de Dios no está, me falta todo. Si yo no puedo sentir el abrazo de Dios cuando estoy invocando su nombre, me falta todo. Y lo primero que tenemos que buscar es la presencia. Orando, buscando, suplicando si es necesario. Y no me voy a mover hasta que no me toques, no me voy a mover hasta no sentir tu presencia, no me voy a mover de donde estoy hasta que no sienta tu mano que me abraza. Esa es la actitud. No me voy a ir hasta que me toques. No me voy a ir hasta sentir tu presencia. Hay pensamientos que solo se van con el Espíritu Santo porque son fortalezas mentales que están arraigadas en la mente. ¿Usted sabe lo que es una fortaleza? Un pensamiento está acá y hay muros gigantes a su alrededor. No hay pensamiento que entre ni pensamiento que salga. Solamente el Espíritu Santo puede entrar y romper esa estructura. Solamente Él puede venir a sacar esos pensamientos que te incorporaron de cuando eras chico. Solamente Él te puede sacar esos pensamientos que hoy te están perturbando y te llevan a donde estás y no podés cambiar y ser transformado por la presencia del Espíritu Santo. Solamente Él. Pero acá va el problema. ¿Por qué no sucede? Y me buscaréis y me hallaréis, pero si me buscaréis de todo vuestro corazón. Un corazón rendido, un corazón totalmente entregado a Dios, un corazón sincero, un corazón que se despoje y que Dios lo examine todo el tiempo. Eso es lo que busca. Ser sincero en la presencia, ser genuino. Te va a costar toda la vida seguir a Cristo. Pero solamente si vos sos genuina delante de la presencia, Dios va a poder cambiar y transformar tus pensamientos y ponerlos de Él. Mientras vos no dispongas tu corazón a Cristo, mientras vos no le pongas tus pensamientos a Él, cuando no te entregues por completo, Él no lo va a poder hacer. No va a poder obrar. No te va a poder transformar. Y tenemos que dejar, dice David, decía, Señor, examíname. Porque hay cosas que tenemos guardadas que todavía ni nosotros sabemos. Hábitos, tristezas, dolores que nos llevan a ese pensamiento. Algo que hoy en esta noche le tenemos que entregar al Señor.